llevo aquí en mi ser. Pues aquí andamos en una nueva entrega de esta cápsula que es El Mundo Imagina, donde hablaremos poco a poco de los temas e historia que tengan que ver todos con lo que nos llevó a esta convención y a todo esto que compartimos hoy en día. Y bueno, pues qué les cuento, al final de cuentas vamos a ir avanzando un poco más. Y pues más para decirles que al principio no todo era felicidad, hay mucha historia en el cómic, a lo mejor podemos revisar poco a poco, pero trataremos de ser más concisos y contarles de que cuando yo era pequeño conseguir lo que son los cómics y todo esto era muy difícil, ya no hablemos de mal visto, sino muy difícil realmente. Me acuerdo que afuera de las escuelas incluso llegaban unos señores a poner una especie de puestecito y rentaban las revistas, no las vendían, sino las rentaban, y los niños tenían que estar en el tiempo en lo que llegaban por ellos, leyendo su revistita, y ya revolvían y se acabó, ¿no? Cosas así pasaban con el Viewmaster, también, que lo recuerdo muy bien, que era para que tú puedas ver de las películas de moda en aquel entonces, ET o todas estas, que era muy difícil de conseguirlo. También los señores iban y las rentaban. Encontrar figuras de acción, encontrar cualquier cosa era muy complejo realmente. Ojalá este martillo. Y la verdad es que lo que más te podías contentar, lo que más podías hablar, lo que podías hacer, era encontrarte figuras de plástico como estas, las cuales me mandaban, apenas voy a repintar. Y bueno, pues sean que encontrabas, hoy en día todas se encuentran, no exactamente estas ya están, son vintage totalmente, ya no se encuentran. Y ya lo máximo que puedes encontrar en las placitas, ¿no? Que se ponían cada lunes en mi casa. Y de ahí fue hasta los 90, aunque los 60, 70 y los 80, en realidad hubo editoriales como Prensa, Novaro, Novedades y la misma Vid, que en su momento se llaman Argumentos. El cómic de superhéroes en especial, porque después hablaremos del cómic mexicano, que es un tema aparte, pero el cómic de superhéroes como tal que vamos llevando, es el que permitió vamos, en los 90 fue cuando se dio aceptación y empezaron a haber tiendas, convenciones, un lugar famoso como el Rock Show que empezó a operar en México, la Conque, y se fundaron las primeras tiendas como tales donde se vendían. Y aquí es donde más o menos entraría en el próximo capítulo cómo fue que empezó en Oaxaca todo este movimiento a partir de los 90. Todo lo que son las convenciones de México, yo se las recuerdo, llegué a ir a ellas, iba con mis bolsotas, era algo muy padre porque pocos íbamos, pero creo que es una historia en la cual no me puedo meter porque no es parte directa de la que yo conozco. Y sí la de Oaxaca, que la próxima hablaremos de las primeras convenciones y las primeras tiendas en la ciudad. Y bueno, pues eso fue Imagina, ya saben, escríbanos en qué tema quieren que hablemos y siempre imagina. Podré soñar y continuar